Hola, bienvenidos a este webinar de Control Center. Vamos a ver esta herramienta, a dedicarle, bueno, vamos a hacer una introducción y a hacer una demo explicando qué es Control Center y para qué nos puede ayudar, en qué nos puede ayudar. Bien, me presento. Soy Rafa Serrano, cofundador y CTO de Uniendo Nodos. Vamos a ver qué es Control Center. Vamos a explicar también un poquito por encima el concepto de Blueprint, que está relacionado directamente con la herramienta. Haremos una demo y vamos a ver si tenemos unos minutitos que podamos atender alguna pregunta. Bueno, ¿qué es Control Center? Control Center es una aplicación avanzada de Smartsheet que nosotros lo llamamos, es el motor de automatización y nos va a permitir automatizar procesos, el despliegue de procesos, el escalado de procesos. Entonces, esta herramienta nos permite, por ejemplo, mantener la consistencia de todos los procesos. Y cuando hablo de consistencia me refiero a que si estamos lanzando una solución que tiene hojas, informes y dashboards, que estos elementos sean idénticos en todos los proyectos que despleguemos o en todas las réplicas que despleguemos con la herramienta. Es muy importante la consistencia porque, de hecho, uno de los problemas más repetidos que nos solemos encontrar en un porcentaje muy alto de clientes, empresas a las que atendemos, es que tienen soluciones que han intentado realizar un escalado, es decir, por ejemplo, un control de gestión de proyectos a nivel de oficina, o a nivel de portfolio, de cartera, con la globalidad. Es decir, quieren tener un control de todos los proyectos. Y uno de los primeros problemas que nos encontramos es que no hay consistencia en los elementos que están interviniendo. Por ejemplo, las hojas tienen diferentes columnas, diferentes nombres, diferentes tipos de columna. Algunas son de texto, otras son de contacto, otras son de checkbox o de checklist, listas desplegables, y hay variabilidad. Y eso no encaja muy bien cuando queremos tener una consolidación y queremos tener una visión global de todo lo que está pasando en estos procesos. Por lo tanto, la consistencia es un elemento clave, es un concepto que encontramos que muchas veces no está bien orientado y hay deficiencias en muchos despliegues que encontramos. Entonces, Control Center, como va a automatizar un proceso y lo va a escalar cogiendo una réplica idéntica, pues nos va a asegurar que todos los elementos tienen la misma arquitectura y están definidos igual. Bien, otra de las ventajas que nos aporta Control Center es nos va a otorgar visibilidad a un nivel muy amplio de procesos desplegados. Visibilidad a nivel de cartera, visibilidad a nivel de todos los proyectos de un área, de un departamento, de una sede, una localización o de un país, o todos a nivel de corporativo, a nivel global, de todos los países, de todas las sedes, de todos los departamentos. Esto es muy interesante porque esto lo vamos a lograr a través de un concepto que ahora os explico, que es el concepto de portfolio. Entonces, esta herramienta Control Center lo que hace es despliega el proyecto y además registra los resúmenes de los proyectos en una hoja global que llamamos portfolio. Y de esa hoja es de donde vamos a sacar la visibilidad de todo lo que está ocurriendo. Enseguida os enseño una gráfica que ilustra este concepto. Bien, es muy importante esta herramienta en el concepto de escalabilidad. El hecho de que pues, podamos desplegar con mucha facilidad, de una manera súper rápida, soluciones que pueden estar formadas por muchos elementos, muchas hojas, muchos informes, muchos dashboards. Bueno, pues aquí es donde estos son los puntos fuertes de Control Center. Funcionalidades, administración y organización de la cartera de proyectos.
Aquí hago una breve pausa. Bueno, quiero incorporar o quiero añadir que no solo es la visión o el despliegue de proyectos para lo que utilizamos Control Center. Control Center lo utilizamos para el despliegue global de cualquier proceso. Ejemplos de procesos, pues onboarding de proveedores, onboarding de clientes, onboarding de empleados, adquisiciones, contrataciones, por ejemplo, pues, tenemos experiencia en mantenimiento de cosas complejas, por ejemplo, barcos o cosas que requieren de muchas tareas, de muchas personas involucradas y en qué estado se encuentran las tareas, cuál es la evolución de las mismas, en qué punto se encuentra el mantenimiento. Lo hemos utilizado también en el sector audiovisual para hacer un control de producciones cinematográficas, producciones de series. Entonces, bueno, una vez que tenemos una solución, pues Control Center nos permite replicar esa solución decenas, centenas o miles de veces. Entonces podemos tener 5.000, 10.000 proyectos lanzados con esta herramienta y tener un control de todos ellos y la posibilidad de mantener la consistencia. Bien, hablaba de la velocidad con que esta herramienta, como vamos a ver, es capaz de hacer un despliegue de proyectos. Esto es algo prácticamente instantáneo. Hablamos de pocos segundos, 1 minuto, 2, ya tendríamos un proyecto creado con todos sus elementos. Contamos además con una funcionalidad muy interesante o muy importante. Mantiene la consistencia, también nos da agilidad, nos permitiría, hablo de las actualizaciones globales. Las actualizaciones globales usando Control Center nos va a permitir, por ejemplo, si tenemos un despliegue de 5.000 proyectos, de 500 proyectos, pues modificar todas las hojas de todos los proyectos. Por ejemplo, pues poder agregar columnas, poder cambiar las listas desplegables, poder actualizar metadatos o poder, no solo hojas, podemos modificar también informes, podemos modificar los dashboards, cambiar la estética, cambiar los colores, cambiar los widgets, cambiar los gráficos y esto es a escala global. Es decir, que ese cambio lo vamos a aplicar a todos los proyectos o elementos desplegados. Otra funcionalidad destacada es la posibilidad de hacer un archivado de proyectos y esto tiene que ver directamente con el ciclo de vida de los proyectos. Los proyectos encontramos en muchos casos que digamos que lo que se busca es que el proyecto se pueda archivar, que cuando el proyecto ya se ha completado y ha pasado un tiempo, pues que se pueda sacar de las métricas, se pueda dejar en un ámbito diferente, un espacio de trabajo distinto, que es donde almacenamos las cosas en Smartsheet y a lo mejor ese nuevo espacio de trabajo ya no tiene permisos de edición, por lo tanto nos ayuda a mover elementos desplegados a un entorno en donde ya están restringidos los permisos y nos va a servir para tener ahí un archivado y a su vez nos permite quitar ese elemento, ese proyecto de las métricas globales, que a lo mejor solo nos interesa tener las métricas de los proyectos o procesos activos. Por lo tanto, para eso es súper interesante este archivado de proyectos. Controla el ciclo de vida de los procesos. Bien, hablábamos de conceptos, simplemente alguna diapositiva que enfatizan esto, automatización y estandarización. Vamos a ver gestión centralizada de proyectos. Aquí estaríamos viendo como pues un listado de proyectos que se han desplegado. En este caso se está usando también la herramienta de WorkUp, que también, digamos que Control Center se podría conectar con WorkUp y automáticamente generar pues todos los proyectos accesibles a través de WorkUp. Nosotros sí, en la demo que os voy a mostrar, usamos WorkUp, pero esto no es imprescindible, ¿vale? Luego lo explico. Bien, los cambios globales, como os decía, fijaros lo que tenemos por aquí, agregar columna, modificar una columna, agregar metadatos, hacer un find and replace es que, por ejemplo, podamos hacer una sustitución de una persona que está asignada, tiene tareas asignadas en decenas de proyectos y que automáticamente mediante este Global Update podamos decirle sustitúyeme a esta persona por esta otra en todas las hojas de proyecto y automáticamente haría ese find and replace. Además podemos actualizar, como os decía, los reports, los informes y los dashboards, los cuadros de mando.
Bien, más cosas que tenemos, hablábamos del archivado. El archivado es un proceso también muy sencillito de la herramienta, que son básicamente tres pantallitas de configuración muy sencillas. Esta es una de ellas y vamos a ir entrando un poquito más en detalle. Aquí estamos viendo una simulación de un proceso de escalado, como nuestra herramienta de automatización pues va a coger una serie de elementos que tenemos por aquí, los típicos elementos de Smartsheet, los habituales, las hojas, los informes y los tableros o cuadros de mando, y cómo puede generar múltiples proyectos. Bien, entonces aquí se está generando o incorpora el concepto de portfolio. Portfolio reporting es la posibilidad de tener esa visión global de todo lo que se ha desplegado, tener un resumen de cada proyecto. Por ejemplo, cuál es el porcentaje de este proyecto, en qué estado se encuentra, cuál es la salud, si ponemos semáforo rojo, amarillo, etcétera, cuáles son las fechas de inicio, de finalización, las previstas, las reales, las desviaciones con respecto a la previsión de fechas, la carga de trabajo de los usuarios. Podemos hacer controles de presupuesto, de riesgos, de incidencias. Bueno, pues podemos integrar todo esto con diferentes hojas. Lo que veríamos en la pirámide, la figura de la pirámide, sería todos estos elementos representados formarían una solución que es la que se va a desplegar. Vamos a ver otra pantalla, otra diapositiva, que ilustra este concepto de una manera un poquito, bueno, no sé si más técnica. Este es un proceso habitual en Control Center. La idea es que tenemos una hoja donde hacemos digamos, el lanzamiento de los nuevos proyectos o procesos, y en esta hoja, simplemente marcando una casilla, un check o poniendo aprobado o algo así, Control Center lo que va a hacer es coger una plantilla de proyecto, que es donde está toda la arquitectura que quiere desplegar, y automáticamente va a ir generando todos los proyectos. ¿Vale? Lo hace de manera automática. Además de generar el proyecto, tiene capacidad de insertar una fila en el resumen de la cartera, en el portfolio, y esta hoja también es muy importante porque teniendo aquí una fila de resumen por cada proyecto desplegado, tenemos la capacidad de sacar este análisis de datos. Por ejemplo, sacar diferentes dashboards o cuadros de mando a diferentes niveles. Nivel ejecutivo, por departamentos, por áreas, por países, por tipos de proyecto, tipología, etcétera, etcétera. Inclusive dashboards a nivel personal, donde cada usuario pues, puede ver o acceder solamente a las tareas que tiene asignadas. Vemos aquí la representación de que Control Center permite hacer actualizaciones globales, es decir, interfiere sobre todos los proyectos desplegados, modificando lo que ya hemos comentado, hojas, informes y dashboards. Y el concepto de archivado es, un poco representamos aquí la idea de que cuando la herramienta marcamos un check para que archive, automáticamente coge el proyecto, lo saca de digamos, la cartera de proyectos y lo deja en un entorno de archivados. Bien, hay un concepto muy relacionado con Control Center y es el concepto de Blueprint. Blueprint es la definición de uno de los procesos que vamos a escalar y que vamos a desplegar. Entonces, normalmente es una carpeta que tiene toda la definición de ese proceso o proyecto. Hablamos de la combinación de hojas, informes y dashboards. Y vamos a hacer, voy a entrar ya en la demo, perdón, vamos a primero explicar dónde tenemos Control Center. Fijaros aquí en la lanzadera de aplicaciones tenemos el icono de Control Center, este que vemos por aquí ampliado. Vale, en realidad, bien, Control Center es esto que vemos aquí. Lo que esta es ya la aplicación. Y lo que estamos viendo aquí es un resumen de todos los proyectos que se han desplegado. Ya tenemos proyectos desplegados y tenemos dos niveles de despliegue. Y en realidad hay dos blueprints. Vamos a ver aquí en administración del programa. Aquí lo que tenemos, cada cartulina o cada rectángulo con esta barrita azul es un blueprint. Y en realidad tenemos ahora dos blueprints, un blueprint para país y un blueprint para los proyectos. ¿Vale? Estoy usando una práctica de una aplicación de PMO, un despliegue de PMO. Son, digamos, aplicaciones internas que hemos desarrollado nosotros para poder desplegar a nuestros clientes y que ya tenemos una base de trabajo elaborada. Bien, esto ya está configurado, cada uno de los blueprints, y ahora vamos a ver el concepto de cómo podemos lanzar un proyecto. Entonces, voy a utilizar un workup, ¿vale?
Tenemos aquí el WordCap, fijaros. A ver, quiero aclarar esto. No es necesario tener WordCap. Solo, o sea, si lo que yo voy a hacer ahora usando WordCap o vistas dinámicas es exactamente igual que si fuéramos a la hoja de intake a hacer estas operaciones. De hecho, también quiero mostrar la hoja de intake. La voy a abrir para que veáis que no es necesario tener WordCap. Usamos WordCap porque, bueno, pues es más vistoso y facilita un poco la navegación. Digamos que esta es la hoja desde donde vamos a pedirle nuevos proyectos. Entonces, yo podría meter aquí manualmente el nombre del proyecto que quiero crear, cuál es su nombre, quién lo solicita, quién es el responsable, de qué país es. Bueno, pues información como muy básica para lanzar este proyecto. Presupuesto estimado, bueno, una serie de campos. Entonces, insisto, lo puedo hacer directamente en una hoja como estas que vienen en el core de Smartsheet o, fijaros, lo voy a hacer directamente a través de nuestra solución, que es un poco más avanzada. Bien, empezamos con una solicitud de nuevos proyectos y vamos a poner, por ejemplo, proyecto, pues lo vamos a llamar Webinar Control Center. El país, por ejemplo, voy a elegir España, solicitado por, voy a meter una dirección de correo electrónico. Voy a repetir esa dirección para ir más rápido. Tipo de proyecto, pues elijo uno de estos típicos, presupuesto estimado, me lo voy a inventar. 1.000.000, fecha de inicio prevista, vamos a suponer que queremos empezarlo el lunes siguiente y vamos a coger aquí fechas en el futuro de cuándo debería acabar, pues por ejemplo 30 de junio. Fijaros, simplemente hemos enlazado esto con la hoja que tenemos configurada de lanzamiento de proyectos, le damos a remitir. Lo que está pasando por ahí por detrás es que en esta hoja se va a insertar, fijaros, automáticamente a través del formulario, se ha insertado esta nueva fila que acabo de rellenar por el formulario. La vemos aquí. Vale, el proyecto no está creado. En realidad, para crearlo, tendríamos que cambiar este estado y poner aprobado y guardar. Porque tenemos configurado Control Center para que, fijaros esta opción de automatismos, tenemos configurado los dos blueprints para que automáticamente genere los proyectos. ¿Cuándo se generan? Cuando aquí ponemos aprobado. Bien, ese aprobado, si me voy a la herramienta, por ejemplo, me voy al rol estoy cambiando de rol aquí, diferentes roles en WordCap, por ejemplo, el director es el que va a hacer la aprobación, ¿no? Entonces, le hemos montado un dashboard a esta persona para que pueda aprobar la nueva solicitud de proyecto. Entonces, ¿veis este nuevo que aparece aquí? Esta persona ve el dashboard y el responsable del proyecto dice, venga, lo voy a lanzar. Hace clic y cambia nuevo por aprobado y guardamos. En el momento que se ha cambiado nuevo por guardado, claro, lo he hecho a través de una vista dinámica, pero el resultado es el mismo. Por eso os digo que directamente desde la hoja se puede hacer todo esto o con un informe de Smartsheet. Bien, ya está aprobado. Ahora mismo, en el momento que está aprobado, Control Center ya empieza a crear y a desplegar el proyecto. Por lo tanto, lo que va a ocurrir ahí, os voy a enseñar un poco digamos, la arquitectura que hay por debajo. Lo que tenemos configurado es que nos va a hacer una réplica de esto es un proyecto nuevo o esto es la plantilla de un proyecto. Esa plantilla tiene un dashboard de proyecto que va a ser una cosa parecida a esto. Fijaros que esto está sin personalizar o esto es la propia plantilla, pero la idea es que la información que le hemos pasado se replique a este dashboard de manera directa a través de Control Center. Entonces, bueno, pues tenemos principalmente un dashboard y este dashboard está cogiendo información a través de informes y de hojas. Tenemos hoja de proyecto, la típica hoja de proyecto con el control de fechas, estados, personas asignadas, porcentajes, etcétera. Tenemos un gestor de incidencias también, una hoja donde podemos recoger distintas incidencias en proyectos o tenemos una hoja de un control presupuestario donde pues podríamos ir recogiendo todas las anotaciones contables en cuanto a la inversión, moneda, gastos, etcétera. Bien, todo esto es lo que va a estar copiando. Entonces, vamos a ver si ya más o menos lo ha creado. Lo que hago es que ahora me cambio de rol. Me voy a ir al rol, por ejemplo, este rol de administradores que van a tener una visión global
de todo lo que está ocurriendo. Me voy a la hoja de intake, esta hoja que tenemos configurada desde donde se hace el lanzamiento. Y si os fijáis, aquí ya han pasado cosas. Aquí ya se ha insertado un enlace que antes no estaba y estos elementos no estaban tampoco. Y ahora, si realmente hago clic en este enlace, fijaros el nombre, el que le acabo de poner, Webinar Control Center, veríamos la fecha, que hacemos clic y ya está creado el proyecto. Ahora lo que vamos a ver es, ¿veis? Está adaptado, tiene las fechas que le he puesto, tiene el nombre que le hemos metido a través del formulario, tiene por supuesto un estado, un porcentaje completado y aquí pues típico resumen, qué tareas, qué incidencias, cómo están los presupuestos. Bueno, pues con esto, fijaros qué rápido el sistema es capaz de hacer un despliegue de un proyecto que consta de múltiples piezas. Aquí tenemos diferentes hojas, diferentes informes y de hecho, pues este proyecto, si nos vamos a cualquier hoja y modificamos la hoja, pues el dashboard se va a actualizar. Pero no solo eso, tenemos además, vamos a verlo por aquí, vuelvo a hacer clic en la hoja de intake, quiero que veáis cómo aquí ha habido cambios, ¿lo veis? Tenemos un acceso directo a las hojas del proyecto, la de las tareas, el presupuesto, las incidencias. Lo que quiero mostraros es el concepto de portfolio. En realidad, mirad, tenemos aquí en la arquitectura una hoja prevista para el portfolio de proyectos. En realidad la tengo abierta aquí. Bueno, la voy a abrir. Vamos a ver, portfolio de proyectos, abrir. Vamos a ver si efectivamente el nuevo proyecto que ha lanzado Control Center nos ha registrado una fila. Fijaros, aquí tenemos el nuevo proyecto. Aquí tenemos el nombre, Webinar Control Center, los enlaces a las hojas correctos y luego tenemos, esta información ya sale de las hojas, por ejemplo, en qué estado, cuál es la salud, el estado del proyecto, los responsables, las fechas, las desviaciones, la duración, aquí vemos desviaciones, podríamos ver porcentajes, aquí vemos porcentaje completado, presupuesto, el inicial o el estimado, el presupuesto que vamos registrando en las hojas con los gastos. Estas cifras coinciden porque hemos sacado la plantilla, pero si yo modifico la plantilla ahora en la hoja de presupuesto, si me voy a la hoja de presupuesto y hago modificaciones en cualquier cifra, pues donde pone 1000 pongo 100.000 y guardo y ese cambio ya se debería estar reflejando en la parte correspondiente. Puede tardar unos segundos, pero fijaros, ya, a ver, puede tardar unos segundos, vamos a refrescar. La idea es que ese cambio que se ha hecho en la hoja, pues que automáticamente, veis que ya ha cambiado aquí esta cifra. Es decir, que aquí lo que estamos viendo es de las hojas de la solución que hemos desplegado, lo que está ocurriendo en esas hojas se está trasladando aquí a modo de resumen. Este es el concepto de portfolio, cartera de todos los proyectos y de aquí es de donde sacamos, pues por ejemplo, esta información. El portfolio de proyectos. Antes tenía 14 proyectos, no lo hemos visto, pero bueno, pues ahora ya tenemos uno más, que es el que acabamos de crear y tenemos bueno, pues cuántos planificados, en curso, finalizados. Esa es una visión global, ¿eh? Aquí tenemos el acceso a todos los dashboards por país, presupuestos por país, proyectos, los responsables, los porcentajes completados de todos los proyectos. Fijaros, está el 0%, este que hemos lanzado nuevo, todos los resúmenes. Bueno, fijaros que tenemos además elementos de control de recursos, ¿vale? Por aquí. Bien, y ahora quiero mostraros pues un poquito más Control Center. Por ejemplo, si hablamos de blueprints, voy a desactivar ahora los automatismos. Por ejemplo, automatismo de proyectos. Necesito desactivarlo para mostraros ahora mismo lo que es una configuración de blueprint. Viene a ser esto. Es muy sencillito. Aquí tenemos varias pantallas de configuración y bueno, pues esto es un poco, le venimos a decir cuáles son las piezas que utilizamos por dentro de forma la arquitectura, de qué carpeta se coge todo lo que queremos desplegar. En este caso, aquí hay una carpeta seleccionada. Todos estos elementos son los que se replican cada
cada vez que lanzamos un proyecto. Acordaros que puede ser cualquier proceso que para vosotros queráis repetir y escalar dentro de vuestra organización. Aquí tenemos una serie de funcionalidades que podemos controlar. Tenemos el control de portfolio, que os he explicado un poco, pero fijaros, tenemos otra muy interesante, que es esto de aquí. Se llama Dynamic Report Scope. Bueno, esto lo que hace es que cuando lo habilitamos, Control Center, al crear un proyecto nuevo, le podemos decir, me coges la hoja de presupuestos y me la vas a indexar en un informe global de todos los presupuestos de todos los proyectos. Y lo hace de manera automática, es decir, cada vez que desplegamos un proyecto, coge determinadas hojas y las integra en los informes, de manera que el informe tenga una visión global. Vale. Aquí tenemos configuración de cuál es la hoja de intake. Esta, le estamos diciendo, usamos esta hoja para el despliegue de proyectos nuevos y le configuramos pues, cuáles son los campos que utilizamos para hacer la aprobación y cuáles los que utiliza Control Center para marcar con un check si eso lo ha ejecutado o no. Viene a ser un poco lo que establecemos por aquí. ¿Vale? El campo aprobado, en valor, el proyecto creado, es and true. Le indicamos también dónde queremos que nos deje el enlace al dashboard que se ha creado. Aquí decimos un poco, controlamos qué información arrastramos de la solicitud de esta hoja a los proyectos. Vale, en esta pantalla establecemos de alguna manera la tipología de campos. En algunos casos hacemos alguna variación por aquí indicando este campo es un campo de contacto, es un campo de fechas, por ahí jugaríamos con esto. Os estoy mostrando una aplicación, o sea, una solución que está conectada con WorkApps y este es el punto de conexión con WorkApps que tiene Control Center. La posibilidad de que al crearse un proyecto se genera el proyecto también en WorkApps con los roles que hayamos definido en WorkApps. Insisto que no es necesario tener WorkApps para usar Control Center, pero es una funcionalidad muy interesante, igual que la de Dynamic Report. Este es el concepto de sumario, aquí básicamente indicamos cuál es la hoja de portfolio. Fijaros el nombre, PFL Proyectos, lo tenemos aquí. Y le decimos, pues de esta hoja, qué campos y qué columnas queremos que se propaguen ahí para el resumen. Estas columnas las hemos creado previamente en hojas intermedias. Bien, este es el concepto, la pantallita del Dynamic Report. Aquí en cada caso le estamos diciendo, muéveme la hoja de proyecto a un informe dinámico que se llama tareas completadas, otro tareas que empiezan en 30 días o tareas abiertas o cosas de este tipo. Incidencias, en este caso la hoja de gestión de incidencias. Todos estos reports que vemos aquí tienen todos los proyectos que se han desplegado y, pues, insisto, pueden ser miles de proyectos. Bien, tenemos una penúltima pantalla aquí donde establecemos la nomenclatura de los proyectos y, por último, en esta pantalla establecemos un poco algunos permisos que se puedan propagar. Por aquí podríamos jugar con grupos o, por ejemplo, que todos los proyectos que se despliegan en una corporación amplia, pues, por ejemplo, que se compartan por defecto con el equipo de IT o los, digamos, las personas que se encargan del control de proyectos, etcétera. Bien, ese es un blueprint, ese es el ejemplo de blueprint. Os muestro dos cositas muy rápido. Voy a hacer un global update, por ejemplo. Global update. Esto es la posibilidad de fijar los proyectos que tenemos. Aquí no hay muchos, pero insisto, tenemos soluciones con miles de proyectos. Entonces, si hubiera que modificar miles, por ejemplo, vamos a redondear, 2000 hojas. Bien. Si yo tengo que crear una columna nueva 2000 veces, si le ponemos una media, yo que sé que podemos tardar 2-3 minutos para cada una. Depende de lo fácil que sean, lo accesibles que estén. Pero si multiplicamos 2000 por 2, por 3, son muchos minutos. Es una tarea muy, muy engorrosa. Llevaría mucho tiempo si se hiciera de manera manual. Aquí Global Update nos ayuda muchísimo porque de repente le podemos decir, venga, pues quiero que me insertes una columna, por ejemplo, me voy aquí a Global Update, le doy a New Update. Fijaros, estos son los 5 tipos de actualizaciones disponibles, el agregar una columna nueva, el modificar una columna existente. Por ejemplo, el modificar una columna existente le puedo cambiar que sea de texto a contacto o viceversa, o que sea de lista desplegable a símbolos, o incluso puedo modificar los valores de lista desplegable, estos actualizarlos en todas las hojas de proyecto. Esto es muy interesante.
Esto es la posibilidad de modificar los metadatos. Metadatos es toda esta información que nosotros extraemos para luego pintar en los dashboards. Y tenemos elementos intermedios de arquitectura que usamos para realizar estas construcciones. El Find and Replace, como os explicaba, la posibilidad de hacer cambios globales en todas las hojas que busquen determinados valores y los sustituyan por otros. Y luego la posibilidad de actualizar todos los reports, el que queramos, de todos los elementos desplegados o todos los dashboards. En este caso voy a elegir agregar una nueva columna. Es muy sencillito. Por ejemplo, quiero una columna nueva que va a ser pues, por ejemplo, estamos en gestión de proyectos, pues control de despliegue. Este es el nombre que yo le doy, no tiene relevancia. Elijo dónde quiero crear. Como tenemos dos blueprints, el de proyectos, ¿vale? Que es el que estábamos viendo. Elijo ese blueprint y ahora me va a mostrar qué hojas existen en este blueprint. Tenemos 4 hojas. Esta es de arquitectura pura y dura, la hoja de metadatos. En realidad tenemos 3 hojas para que accedan los usuarios. Voy a coger la de, por ejemplo, hoja de proyecto y me voy a siguiente. Ahora vamos a crear una nueva columna. Elijo esta opción. Podría ser que la columna ya la hubiéramos creado previamente en el template. Y por ejemplo, vamos a poner aquí control despliegue. Elijo el tipo, aquí tenemos todos los tipos disponibles, checkbox. Le voy a poner un valor false de manera predeterminada. Y le damos a Create and Run. Bien, lo primero que el Create and Run nos lleva a otra pantalla en la cual podemos lanzar un test, una prueba de ver si esto se ejecuta correctamente o no. Por ejemplo, bueno, esta misma está seleccionado, test, a ver, pulsamos aquí, le damos a Apply Test. Y ahora el sistema genera un entorno de copia, hace copias, o sea, no está afectando directamente a las hojas. Nos ha generado una hoja de prueba. La vamos a abrir y vamos a comprobar si en esta hoja de prueba efectivamente se ha incorporado la columna control despliegue. Y fijaros que aparece y aparece al principio. Bueno, si quisiéramos que la columna estuviera al final, podríamos modificar, puedo cerrar por aquí, puedo confirmar y modificar. Podríamos establecer la posición. Bueno, no me he ido, había unas opciones avanzadas donde podemos elegir la posición de la columna, si la columna va bloqueada, es visible o oculta, incluso si fuera una columna de fórmula podríamos configurar la fórmula, ¿vale? Lo que sí voy a hacer ahora es el Apply Update y en este caso ya sí que va a ser la ejecución. Voy a refrescar el Control Center. Vamos a ver. Bien, si tenemos todas las hojas seleccionadas, ahora el sistema coge todas las hojas de proyecto y empieza a hacer las sustituciones, el agregar esa columna. Pues fijaros con qué rapidez más o menos va ejecutando todo esto. Y esto se deja en segundo término, es decir, si tenemos miles y miles de proyectos, lo dejamos ejecutando y nos ponemos a trabajar con otra cosa y al cabo de 1, 2, 3, 4 horas, el tiempo que lleve, estará hecho y estará completado. Y además, cuando salta alguno, somos capaces de volveros a procesar esos errores. Bien, entonces, esto es un ejemplo, ahora entraría en la hoja, por ejemplo, cualquiera de estas son hojas de proyecto, todas estas. Y hago clic en una de ellas para comprobar si efectivamente me ha incorporado ahí una columna que antes no existía y que ahora se llama control de despliegue. Ya tengo la columna creada. Todas ellas, bueno, pues esto lo ha hecho de una manera, ya veis, está completado, súper rápido. Voy a cerrar por aquí. Visto el ejemplo de Global Update, acabamos con esta parte de aquí, el archivado. Esto también va por workflows y son 3 pantallitas, ¿no? Por ejemplo, quiero un control de que automáticamente me archive. Por ejemplo, le digo que los proyectos queremos que se archiven cuando ocurra algo en particular. ¿Qué podría ser? Pues que, ahora vamos a ver en la siguiente pantalla, definimos qué es lo que va a provocar o cómo le vamos a indicar a Control Center que eso se debe de archivar. Entonces elegimos un campo, por ejemplo el estado, y le decimos que cuando estado es igual a archivado, que automáticamente aquí podemos
mover el proyecto a otra localización, puedo elegir otro espacio de trabajo, en este caso no lo voy a mover, podemos quitarle todos los permisos adicionales, podemos desactivar las alertas, podemos desactivar la publicación de todos los elementos, podemos hacer un freeze de inbound set links and fórmulas. ¿Esto qué significa? Esto es que allí donde tengamos en este proyecto que queremos que vayamos a archivar, en los proyectos que vayamos a archivar, tengamos referencias de celdas entrantes y salientes, lo que va a hacer es que el sistema va a introducir, va a cortar esas referencias y va a dejar el valor que está actualmente. Y con esto, eso es importante también para liberar los volúmenes de referencias externas. Por último, pues podríamos quitar las hojas de los informes dinámicos si quisiéramos, ¿no? Del proyecto que estuviéramos archivando. Bien, en este caso le daríamos a siguiente y aquí le podemos decir si queremos que elimine la información de la hoja de intake y si queremos que la elimine de la hoja de portfolio. Acordaros, la hoja de intake es donde estamos lanzando los proyectos, la hoja de portfolio es donde tenemos el resumen de todo lo que está ocurriendo a nivel del proyecto y de sus hojas. Y en este apartado, pues podemos hacer un freeze, es decir, congela, elimina las referencias, mantenerlas ya como texto fijo, invariable, o muévelo, podemos hacer que incluso el intake, la fila del intake se mueva a una copia de intake y la de portfolio a otra copia de portfolio si quisiéramos estas opciones. De esta manera mantendríamos como dos bloques de información separados, uno con los proyectos o procesos activos y otro con los proyectos o procesos archivados. Bien, con esto quiero concluir la presentación y la demo de Control Center y simplemente, bueno, pues deciros que estamos realizando webinars periódicos, que ya tenemos programados los siguientes, por ejemplo, gestión de proyectos avanzada con Smartsheet el próximo 19 de noviembre de 2024, introducción a Bridge, esto ya para el 3 de diciembre. Bridge es la herramienta que permite pues integrar y conectar aplicaciones entre otras cosas. Agradeceros vuestra participación, el ratito que nos habéis prestado. Confío en que haya sido de vuestro agrado y que os haya permitido tener una visión mejorada de lo que es la herramienta, el motor de automatización de Smartsheet. Y esperamos y confiamos en que podamos vernos en próximos eventos. Muchas gracias a todos.